Bien, voy a señalar algunas cosas que ya había yo comentado al inicio del video. Algunas enfermedades ocasionan problemas emocionales. Vuelvo a repetir una y otra vez, y no me cansaré de repetir que es muy importante descartar todo tipo de enfermedades físicas. Hay muchas enfermedades del organismo que provocan depresión, pero también en el aspecto de la depresión, que ya la tocaremos más a profundidad, existen varias categorías, ¿sí? Hoy el término de la depresión está muy trillado y a todo se le llama depresión. Y no, la depresión es una enfermedad del alma que puede ser hereditaria, ¿sí? O puede ser por causas externas. Entonces es muy importante diferenciar lo que es una tristeza o melancolía y lo que es una depresión. Y hay enfermedades que provocan precisamente depresión. Así que, pero no trastornos de personalidad, no trastornos de personalidad. Pueden ayudar o alimentarlo, pero no provocarlo. Las personas entonces con trastornos de personalidad tienen una inflexibilidad adaptativa. Las personas en su vida cotidiana son flexibles en sus interacciones y están en constante adaptación a las situaciones, proporcionando respuestas proporcionales y adecuadas, por supuesto. En los trastornos de personalidad, las estrategias que emplea la persona para lograr sus objetivos pues son pobres, son insuficientes y sobre todo muy rígidas. Por lo tanto, el individuo es incapaz de adaptarse de forma eficaz a las circunstancias de su vida. Algunas de las personas, por ejemplo, que sufren trastornos severos, su única escapatoria pudiera ser las drogas, el alcohol, los medicamentos, el abuso de medicamentos, y en el último de los casos, pues pensamientos continuos de suicidio y ya como punto final culminar con el suicidio. Tiene también la tendencia a mantener círculos viciosos de autoperjuicio. Las grandes limitaciones de los individuos con trastorno de personalidad provocan inevitablemente su entorno social un feedback que perpetúa intensifica las dificultades previas. Discúlpenme, pero cuando escribí esto le puse una fuente muy pequeña y no alcanzo a verlo muy bien. Un trastorno de personalidad se define entonces como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura en la que se está inmerso el sujeto. Dicho patrón presenta un carácter rígido e inflexible, se extiende a la mayoría de las situaciones y afecta como mínimo a dos de los aspectos siguientes. Miren, yo quisiera tocar el tema precisamente de las cuestiones culturales porque yo ya tengo la experiencia de la cultura americana y la cultura europea. En este caso, por ejemplo, la gente americana en general es muy dulce, es muy afectiva, muy afectuosa, muy cálida, se lo piensa mucho para hablar, en términos generales. Quizás los que están en América no me estén comprendiendo muy bien porque quizás conozcan algunas personas que son muy duras o muy golpeantes al hablar, pero si vienen a Europa, los que ya han hecho este cambio ya sabrán de lo que les hablo. La gente aquí habla muy golpeado en términos generales,
no utiliza muchísimas malas palabras como un lenguaje cotidiano, en el cual allá se utiliza simplemente para insultar o en algunos círculos para bromear, pero jamás en un diálogo en una y otra persona, y eso crea un shock tremendo y uno se siente continuamente ofendido y lastimado, y quizás no sea esa la intención de la otra persona, pero es parte de su cultura. Entonces a esto se le llama shock cultural. Todas las personas que llegan a vivir en culturas cálidas, de gente que tiene mucho tacto al hablar y se encuentra con este shock cultural en donde no existe este tacto, pues se siente continuamente agredido, y créanme que este shock cultural llega a hacer estragos tremendos en la persona. Y si ya de por sí tiene problemas del pasado o está teniendo problemas en su presente, pues esta situación cultural no le va a beneficiar en nada. Y adaptarse a este tipo de cambios es muy difícil, porque si está solita la persona, pues realmente tiene una sensación de abandono muy grande, y es por eso que el tiempo de adaptación a veces llega a ser muy grande y con serias dificultades.